Este programa está presentado por Longbox, paquetería puerta a puerta desde el Reino Unido a Venezuela. Bienvenidos. Ok, aquí estamos. Charlemos. Hola gente, bueno, aquí estamos una vez más. Miren, ustedes saben que todos tenemos un lado oscuro. Todos tenemos dentro una cantidad de impulsos, actitudes, sentires, que quizás no sean lo más limpito posible, porque es normal, porque así como tenemos virtudes, también tenemos dentro de esa cabeza, dentro de esa conexión tan loca que es el ser humano, ese poco de cableado que tenemos en la cabeza, que se conectan a veces con el corazón, se conectan con una cosa que no sabemos cómo es, pero que también puede venir del alma. No sé quién tiene las respuestas de eso. Nuestra psicóloga aquí en esta casa ya trata de poner un cierto orden, pero a veces es difícil porque eso es demasiado complicado. ¿Qué es las sombras que tenemos los seres humanos? Vamos a hablar hoy de eso. Vamos a hablar de si las abrazamos, si las entendemos, si las reconocemos y podemos entonces crecer y ser mejor ser humano. O si de repente las rechazamos y mientras más las rechazamos y agarramos y ¡pah!, la metemos dentro de un closet, dentro de un gabinete y cerramos la puerta como que si no existe. Y resulta que está ahí vivita y coleando y que en cualquier momento que nos medios toquen una tecla, ¡pum!, aparece y no hemos podido trabajarla. Y entonces sale ese tigre, ese monstruo que también podemos tener dentro. De eso vamos a hablar. Hoy le damos la bienvenida a Héctor Moreno Guzmán, que es un actor, director técnico. Él sabe de todo, Héctor sabe de todo y tiene una particularidad que hace medio link con La Roca, que ustedes saben que La Roca, una piedra en el zapato. Bueno, este es incómodo, es agrio. Héctor Moreno Guzmán, besos para ti, bienvenido. Entra. Gracias, cariño mío, gracias. Feliz de estar contigo y con Janet, a quien quiero también un montón. Vamos a ver cuán incómodo soy hoy. Vamos a ver, y ya ustedes saben, tenemos a Janet Cardoso aquí, poniendo un poco de orden dentro de la casa. Janet. Hola, vamos a ver si puedo poner orden con este chico que tenemos hoy. Miren, amores, tenemos hoy invitado a un galanazo, pero decir galán es una cosa un poco, le queda corto a él, porque a pesar de que es un tipo guapísimo, que es un tipo o sea, súper varonil y que a las mujeres lo que le provoca es brincarle encima, es un actor, una maraca de actor, una dimensión de actor tan grande que decirle galán no le llega. Entonces, un actorazo, además un ser humano maravilloso, un tipo también que le gusta explorarse. Por eso está él invitado hoy aquí a hablar de las sombras, porque si hay alguien que yo conozco de mi medio que le gusta ir más allá de lo que sentimos por fuerita, que le gusta explorarse, que le gusta además estudiarse a sí mismo para poder arrancar a conocer a los demás, ese es Carlos Cruz. Vamos a aplaudir como se refiere. ¡Aplauso! Bienvenido, Carlos. Ya ustedes saben que es cosa del internet, que se pone... Llegaste, mira, cariño. Carlos, vamos a entrar en materia de una vez, porque tú sabes, aquí esto es ras. Fíjate, yo tengo una apreciación especialísima desde siempre de ti y de lo interesado que eres en ir más allá de lo que es estudiar un personaje, de lo que es estudiarte
te conozco como un tipo que te gusta estudiarte y te gusta profundizar en las texturas del ser humano. Nosotros coincidimos estudiando con Magali Villalobos eh, mitología griega. ¿Por qué? Bueno, porque eso es perfectamente Exacto. aplicable a cómo se puede estudiar un personaje. Y recuerdo que las intervenciones tuyas, a mí me fascinaba, bueno, yo creo que la pobre Magali, entre Lulú, entre tú y yo, estaba medio enloquecida. Estos actores me estaban volviendo loco porque nosotros tirábamos a morder muy duro para ir más adentro. Entonces hoy vamos a hablar de la sombra. Te presento a este panel maravilloso que tenemos en esta cosa que intentamos siempre estar rajuñando dentro de la conducta humana. Tenemos aquí un incómodo que es Héctor Moreno Guzmán. Hola, bienvenido, hermano, bienvenido. Hola, Héctor. Así tenemos a Janet Cardoso. Igual. Janet Cardoso, que es nuestra Hola, psicóloga Janet. de cabecera. Y entonces vamos a hablar de las sombras, Carlitos, porque eso es tela para cortar duro para adelante. Para hablártelo a ti que estás viendo este programa, en 2 palabras, las sombras es ese monstruo que hay dentro de ti, así como ese virtuoso que no te gusta reconocer. Dale, Carlitos. Pero lo primero que te voy a decir es que casi no pude dormir. ¿Por qué, mi amor? A mí este tema de la sombra me tuvo desvelado toda la noche. Por eso que dices, esto es un tema muy complejo, es tan vasto, es tan delicado a la vez tocarlo. Te lo digo porque yo recuerdo que una oportunidad, yo he hecho durante muchos años terapia junguiana con mi psiquiatra Pablo Raidán. Y cada vez que el centro junguiano en Caracas dictaba talleres, yo iba porque, como tú bien lo dices, a mí me encanta, me apasiona, hay un magnetismo muy grande sobre el comportamiento y la psiquis humana. Y en esa oportunidad hicimos un taller sobre la sombra. Y el psiquiatra que nos dictaba el taller nos decía, esto hace por encimita, quiero que sepan. Exacto. Aquí en medio vamos a hablar de la sombra, vamos con uno que otro ejemplo, porque esto es muy delicado, es muy denso. De hecho, él nos contó una anécdota que un grupo de terapeutas ya formados, psiquiatras, hicieron un taller sobre la sombra y en el interín del taller hubo 3 divorcios, 2 hospitalizaciones, en fin. Oye, vale, lo que se movió allí. Sí, ahora, pero por eso es que yo digo, bueno, yo iré a contar ciertas anécdotas, porque es heavy, es muy heavy. Mira, una de las primeras experiencias que yo tuve con la sombra en carne viva, no más allá de lo que uno pueda leer sobre eso, fue cuando yo interpreté un personaje, el último Minotauro de León Febres Cordero. Ahí tuve el honor de estar con Elba y con Eduardo Gil. Maravilloso, maravilloso. Y como bien saben, el Minotauro es uno de los mitos más antiguos del mundo occidental. Y es un personaje totalmente de la sombra. Ese texto estaba también escrito por León, que las imágenes psíquicas que tenía el texto, más allá de sus palabras, eran demasiado potentes, demasiado poderosas. Bueno, tú me conoces como actor, yo no soy de los actores que se enajena, que se vuelve loco, al contrario. Pero yo te puedo decir que yo soy un actor antes y después de haber hecho Minotauro, porque yo sentía todas las noches que yo entraba en el inframundo. Hay un monólogo final del Minotauro donde él describe su muerte. Y yo sentía, esto que te voy a decir puede sonar una locura,
pero yo sentía que yo todas las noches moría en ese escenario. Y yo siempre recuerdo la cara de Elba y de Eduardo cuando se acababa ese texto, que era, con ese texto se cerraba la obra. Ellos entraban inmediatamente al escenario a abrazarme y me contenían psicológica y emocionalmente, porque realmente yo me metía en el Hades, porque el Sí, Minotauro es un personaje del Hades. Y totalmente. fue tan fuerte lo que me pasó a mí que cuando estuvimos en el marco del Festival Internacional, recuerdo, ese fin de semana yo me quedé sin saliva. Yo no tenía una gota de saliva. Y León Febres Cordero, que es el autor, que le encanta la cosa de la tragedia y toda esta cosa arquetipal y todo esto, él era feliz con lo que me estaba pasando. Recuerdo que con Elba fui Había tocado, a una doctora, perdón, Lucelia Saavedra, perdón, me Carlos, acuerdo. Mm. Sigue, cariño, sigue. Ok. Sigue, amor, sigue. Bueno, ella me hizo un tratamiento en las glándulas salivares y tal, para ver si yo podía. Y cuando voy saliendo del consultorio veo en el jardín de esa casa una matica de granada, de la fruta. Y ella me dice, oye, llévate una y vete comiendo las semillitas para que te ayuden a salivar. Ok, nos vamos Elba y yo al teatro. Y en el teatro está León Febres Cordero, que dice, ¿qué haces tú con esa fruta, Carlos? Y le digo, no, mira, es que esto me lo recomendó la doctora y tal, para salivar. Esa es la fruta del Hades, la granada. A mí eso me impactó muchísimo, porque imagínate todo el proceso que yo venía teniendo con ese personaje. Qué bárbaro. Me pasa eso, y por eso te digo que a mí se me plantó, y este es un tema que yo he hablado con directores que tienen unas escuelas que se alimentan mucho del psicoanálisis. Sí. Y ellos me decían, Carlos, pero es que tú te metiste en el Hades. Claro. O sea, tú estabas evocando, y más cuando tú trabajas, porque si tú trabajas aprendiéndote tu texto y soltándolo ahí no pasa nada. Pero cuando uno escudriña y se mete en eso, uno está en una línea muy, Claro. muy delgada. Es cierto, es totalmente que cierto. A mí me agarró, que menos que yo tengo este tamañote, porque si no, mi Minotauro me patea. Sí, pero es Pero que... es interesantísimo. Oye, se corta. ¿Me oyes? Oh, no, amor, te oigo, sigue, sí. Que es interesantísimo porque nosotros los actores tenemos esa bendición, que podemos echar mano, no echar mano de ella, permitirnos, con todas las precauciones, evidentemente, purgar, que es básicamente el trabajo. Mi maestro Carlos Ospino siempre me decía, tenemos que hacer un trabajo muy analítico al principio para que al final aparezca nuestro inconsciente creador. Y el inconsciente creador no es nada más que eso, nuestra sombra, ese vasto universo, territorio, porque mi sombra y mi inconsciente no saben que yo estoy en un escenario. Sí, Ellos es correcto. se expresan. Sí, entonces, es correcto. Es maravilloso el proceso y lo que me ha dejado a mí como ser humano también. A veces me puede y siento que es como una planadora, pero también al final siento que algo pasó, algo diferente pasó, ya no soy el mismo. Algo sucedió, no sé qué fue, pero algo sucedió. Sí. Bueno, vamos a aprovechar que está Janet aquí, ya vamos a investigar qué fue lo que sucedió, pero yo me voy a permitir también
certificar de alguna manera eso que tú dices, que efectivamente los actores, cuando no nos limitamos a estudiar el libreto y que de repente ir un poquito más allá, no, sino a meterte de lleno adentro, a buscar una fusión entre lo que tú eres y cada una de tus fibras con ese personaje. Ese tipo de cosas pasa. Yo también, por eso certifico tu vivencia y logro entenderla, porque a mí me pasó con Luna Camacho. Luna Camacho era tal la manifestación y el llevarme a su lado oscuro y a ese Hades que tú mencionas, que efectivamente es eso, uno transita por el camino más oscuro del infierno cuando está con un personaje de ese calibre. Y yo recuerdo que era tal que cuando decían corte, yo estaba extenuada, como que se había cargado 20 sacos de cemento, y era porque efectivamente, físicamente, eso te come, te desgasta. Janet, ¿por qué esa línea? Pero te libera también, es una cosa te nivela interesante. también, es cierto. ¿Por qué esa línea es tan delgada y tan peligrosa, Janet? Bueno, recuerden que, es apasionante este tema, me encanta como estaba hablando Carlos de cómo él se metía y cómo le gusta. Yo no te quiero aclarar que no soy analista junguiana, tengo tendencias psicodinámicas, un poquito de cada uno del psicoanálisis y por supuesto me apasiona Jung y todo lo que es la psicología junguiana. Y lo que describía Carlos, lejos de interpretarlo, quisiera como que dar mi punto de opinión, que le pasa a muchos actores, que se sobreidentifican o hay una identificación completa, se fusionan con el personaje y cargan con características o rasgos de lo que el personaje simboliza. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, si tienen una identidad completamente integrada o más o menos equilibrada, pues todo está bien. Al final del día, ok, te cargas, te liberas un poco. No sé si ustedes hacen un trabajo posterior a poder, tú sabes, un poco trabajar o desahogar un poco lo que han vivido. Pero si la persona no tiene clara su identidad, puede haber el extremo de no aceptar o no integrar lo que es la parte sombría o oscura, pudiera ser una disociación. Es lo que ocurre muchas veces cuando la persona no acepta su sombra, sea estas cualidades o sea esta la parte oscura de nuestra personalidad. Entonces, ese es el peligro que corre cualquier actor o cualquier persona cuando no tiene una integración completa de su identidad, puede tener un trastorno disociativo y nos llegan a la consulta. Llega mucha gente que no sabe realmente quién es o con trastornos múltiples de la personalidad. Ese sería como el extremo, estamos hablando del extremo, pero lejos de eso, yo creo que la descripción que hace Carlos me parece apasionante, me metí en el cuento que él estaba dando y me parece bello que ustedes puedan tener esa vivencia y poder de alguna manera integrarla posterior a la actuación. Me imagino que es lo que hacen. Sí. Héctor, Sí. ¿qué experiencia tienes tú Ajá. en este campo? No, mira, primero que estaba escuchando a Carlos dije, madre mía, me dio hasta miedo. Este carajo necesitó una terapia. Me imagino que le habrán pagado el psicólogo después, porque o sea, el cuento es maravilloso. Sí, y no me imagino lo que debe haber sufrido después de cada función. Yo debo reconocer que yo no soy de esta onda tan intenso, no sé, porque a mí me da un poco de miedo la gente o esos procesos donde uno termina como metiéndose en la sombra. Tengo muchas anécdotas y una en particular de un actor que se creía Simón Rodríguez cuando Javier Vidal y yo y con Gardier empezamos a ensayar Simón de Chocrón. Este carajo interrumpía los ensayos porque él quería, porque sí, hacer Simón Rodríguez, al punto de que iba por Parque Central disfrazado de Simón Rodríguez. Y el carajo, y lo digo, no voy a decir su nombre obviamente por ética, pero la verdad, el tipo terminó en un psiquiátrico. Entonces, claro, a mí estas cosas me dan un poco de miedo, porque creo que hay que ser conducido con mucha sutileza y con mucho cuidado por este tipo de sombra. Entonces, yo creo que yo no he tocado la sombra como lo que dice Carlos. Carlos, chapó. Y chapó que todavía está escuerdo, porque el cuento me paró los pelos. Y eso está por verse, Carlito, ¿verdad? Pero fíjate algo interesante. Yo entiendo lo que tú dices. Yo entiendo lo que tú dices y yo porque tuve una suerte extraordinaria
de haberme formado con quienes me formé. Y evidentemente hay un proceso metódico. Ojo, esto no es, esto no es como lo explico yo, esto no es que yo me meto de cabeza en una cosa, sino que en el proceso voy oyendo mucho mi cuerpo, voy haciendo mucho contacto con mi cuerpo, que el cuerpo es ese canal directo con tu psiquis. Y en la medida que yo permitía que mi cuerpo se fuese expresando, mi inconsciente se iba expresando igual, siempre con esa mirada distante, ¿no? Como el que va conduciendo un carro, porque si no pasa eso que tú estás diciendo, te vuelves loco, pues. Entonces uno va controlando de una manera ese proceso, pero a la vez se va permitiendo que el inconsciente creador, porque a veces pasa que él se conecta mucho más fácil con las entrelíneas de ese texto, con el alma. Eso me hace acordar mucho un director argentino con el que yo estudié, que él decía, cuando uno lee un texto, el texto te está leyendo a ti. Y entonces, lo interesante era eso, permitir que esa lectura que el texto estaba haciendo de mí apareciera. Yo la expresaba, pero con mucho tacto y con mucho tiento, poniendo en práctica la formación, pues los ejercicios, el trabajo consciente, el trabajo cognitivo que uno tiene que tener ahí para que eso vaya como poquito a poco, porque si no puede pasar esto que tú estás diciendo. Sí, pero Carlos, a ver, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Pienso también, yo soy una actriz muy entregada igual, entregada y una actriz de búsqueda. Me gusta buscar y me gusta rajuñar hasta el fondo el hueso, el tuétano de un personaje. Y creo que aunque uno trabaje con un control, siempre hay una línea donde esa oscuridad del personaje hace una conexión con uno, porque si no, no hay manera de que se pueda llegar a interpretar, ¿no? Entonces esa sin conexión juicio. correcto. Entonces esa conexión se hace, esa conexión aparece y es necesaria. Y lo bonito es que independientemente de que haya un control, hay también una manifestación de eso, que uno sencillamente deja, aunque tenga un monitor chequeando para que no se enajene el trabajo, hay una manera de dejarlo fluir también Sí, claro. para que se pueda manifestar. Y eso creo que saca un poco, no solamente la oscuridad del personaje, sino que de cierta manera también modifica, moldea, aparece, la suavizas, la reconoces la misma oscuridad que tienes como intérprete. No como intérprete, como ser humano. O sea, creo que hay una fusión que se da allí mientras estás haciendo el trabajo. Okay. Totalmente. Y hay una cosa que también yo la llamo bendita, que es la aceptación. O sea, es la aceptación. Esto es mío y me pertenece también. Esto es parte de mí. Entonces, eso creo que a uno lo revoluciona en lo humano, allá de lo artístico, porque el arte está lleno de la sombra. Uno puede ver infinidad de obras, de textos, de óperas, de cuadros, porque para nosotros los artistas, a mi manera de ver, la sombra es el baúl del tesoro. Es un tesoro. Lo que para otra persona puede ser espantoso. Sí. No. Yo una vez leí, a ver si alguno de ustedes lo leyó, lo escuchó, que yo he tratado de buscar el autor de ese pensamiento y no lo recuerdo. Él decía, no he sabido de ningún crimen que yo no sea capaz de cometer.
A mí esa frase me impactó muchísimo, porque no es que se está invitando a que cometas un crimen, no. Es Está entender reconociendo la capacidad. que Sí. la sombra, claro, es inherente al ser humano. Entonces, en la medida que uno, por elección y no por represión, no ejecute todo lo que su sombra pueda demandar en determinado momento, sino este pensamiento te invita a que reconozcas, porque cuando uno lo reprime, la sombra se expresa de la peor manera y lo podemos ver en el mundo ahorita. Sí, lo dije en la presentación, no puedes Entonces, meter. para nosotros es una bendición enorme. Sí. Ahora te pregunto, Janet, hay, Sí. hay gente, estudiosos también, que consideran que algunas, digamos que no todas las sombras son absolutamente terribles y esa cosa súper densa que ya sabemos que es de lo que estamos hablando. Hay gente que piensa que también algunas, digamos como eh, artificios, como alguna maña, como algún tipo de truco que puede manejar el ser humano, desde lo superficial, pasando por toda una gama de colores, sea para conquistar, sea para fascinar, así no sea tu propia verdad, así no sea lo que quieres. Eso también forma parte de esa sombra. Hay una división en eso, Janet. Bueno, realmente cualquier cosa puede ser sombra. Bueno, la gente se focaliza en qué es lo oscuro y lo negativo o lo que no puedes soportar en ti mismo, pero hay cosas de nosotros mismos que tenemos, todo lo que es inconsciente. Eso lo saben ustedes porque hicieron el curso igual que yo de Magali Villalobos. Todo lo que no reconocemos como propio, por ejemplo, si yo no soy apasionada y critico mucho a la gente apasionada y digo esas prostitutas y tal, la pasión es algo positivo, es algo muy lindo en la vida de las personas, pero si yo no lo integro en mi vida y me parece que lo rechazan otras personas, me choca, de alguna manera eso, no integrarlo es mi sombra. Y mientras más lo reprimo, como decía Carlos, va a salir de alguna manera en algún sueño, en alguna actitud, en algún comportamiento, va a salir de una manera, como yo lo he dicho en otros programas, lo que tú reprimes, niegas, eres esclavo de eso. Lo que tú aceptas, trabajas e integras en tu personalidad te hace cada vez más libre. Entonces, cualquier cosa puede ser la sombra. Y por supuesto que los psicólogos y los teóricos están divididos en cuanto a, pero yo me sigo por Jung, pues yo soy apasionada de Jung. Y él decía eso, pues cualquier cosa que tú no reconozcas como tuyo, como propio. Y en ese sentido todos somos espejos, pues, o sea, las relaciones humanas somos espejos. No sé si fue Jung que lo dijo, pero sí estoy de acuerdo con lo que decía Carlos. Todos podemos ser asesinos. En la medida en que no lo reconozcamos, va a salir, nos va a abrumar esa parte inconsciente y en algún momento va a salir en un chiste o en un sueño esa parte asesina que todos tenemos. No la actuamos, pero está ahí. Está ahí. Mientras no lo integremos, puede ser peligroso. Yo pienso que la sombra tiene lo que llamamos las 2 T, trampa o tesoro. Para mí siempre ha sido apasionante y lo considero un tesoro en mi vida, llegar a conocer cualquier potencialidad, por mucho que una persona diga que es negativa, pero aceptarlo e integrarlo a mi vida, porque la sombra está ahí, no la podemos negar. Como un niño, yo tengo un niño que era un paciente y me decía, yo tengo un amigo imaginario, y resulta que era la sombra, que él siempre la veía y siempre lo acompañaba. Entonces, ¿qué te queda? O lo aceptas porque siempre va a estar ahí, o lo reprimes, lo niegas y va a salir un despelote, una disociación, una psicosis, algo va a salir ahí en tu vida o una enfermedad física. O sea, se va a transformar en algo que no te va a gustar. Cuéntame, Héctor, ¿cómo te va con esto de entre lo terrible y lo otro que es un tesoro? Porque yo sí creo que los seres humanos tenemos ciertas, es que yo no sé cómo definir eso, son como habilidades que pueden ser parte de las sombras, también habilidades para conseguir cosas, para convencer, para... Sí, como unas actitudes, habilidades, sí, para convencer, para conseguir.
Mira, yo primero que nada estoy encantado de programa, a pesar de que al principio me asusté, porque ahora entiendo cómo Carlos, por qué es tan buen actor. O sea, el tipo se mete, o sea, es capaz de tocar la sombra más grande y hacer la suya. Eso sin duda lo hace un gran actor que es maravilloso. Pero lo que más me gusta es esto Gracias, gracias. del tesoro también, de la sombra, porque entonces yo he matado a tanta gente, y la verdad que lo he disfrutado. Y no solo los he matado, sino que además yo tengo un sueño recurrente que mato a alguien, y pobrecita ella, no, entonces la mato y escondo el cadáver. Y entonces pasa todo, porque además el sueño es una superproducción, es una superproducción. O sea, yo la mato, escondo el cadáver y paso días, tú sabes, haciéndome el tonto y disfrutando que la están buscando y nadie la encuentra. Entonces ahora entiendo que eso forma parte de mi tesoro. La próxima vez que la mate, ya no me voy Viste, a lo pudiste hacer y no fuiste preso. No, porque como el sueño es mío, yo dirijo el guión, entonces yo no voy preso ni nada, Claro, yo me libro de la vaina. Ahora, claro. como actor, Es la ventaja. sin duda alguna, como actor, las sombras nos favorecen porque yo creo que es un gran tesoro que nos da los matices, los matices. Mi problema está con los actores que se quedan en la parte fea, que ya no es tan tesoro de la oscuridad. Entonces, como dijo Gledys, enajenan el trabajo. Claro. Ese es mi problema. O sea, no enajenar el trabajo, no ensuciarlo, sino permitir que también haya otros matices. Pero Sí. ahora me siento feliz con mi parte oscura y mi tesoro. Mira, fíjate tú que yo estoy de acuerdo contigo, Héctor. Yo no entiendo tampoco, yo jamás me he llevado ningún personaje a mi casa. Eso No. para empezar, eso es una premisa para mí. Fíjate que yo recuerdo que en cada final de Claro. trabajo los actores se abrazan y lloran, que no, que el personaje, y yo jamás me ha pasado eso. Yo no he llorado ningún personaje nunca porque se esté terminando. Porque, primero que nada, eso se queda ahí. Y tú sabes que no tiene nada que ver con el tema, pero a nivel de confesión les digo, yo soy una actriz que se cansa pronto de los personajes. O sea, yo una vez, Lady, perdona que te interrumpa. Yo sí he llorado cuando se acaban los proyectos, pero ¿sabes por qué? Porque se acababa el contrato. la platica, Bueno, lloramos todos. sí, Ahí lloramos todos. ahí sí, pero fíjate que terminar un trabajo para mí era liberador y siempre estaba a la expectativa que va a venir ahora. Porque independientemente de que un personaje a lo mejor pertenezca al mismo grupo socioeconómico, es una oportunidad para tener unas características total y absolutamente distintas a la anterior. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Héctor, efectivamente, no tampoco comulgo con actores que el personaje se lo llevan a su casa y que su vida la convierten en la oscuridad que pueda tener ese personaje. No estoy de acuerdo con eso. Se terminó el día y mira, por un lado estoy soltando el vestuario y por otro lado, rásparo chuchú, otra cosa. Eso es, yo eso tampoco lo entiendo. Yo nunca me ha pasado, la verdad. A veces me preguntan eso. ¿Qué pasa? ¿Tú los personajes? Yo, mira, si es en la televisión, dicen rock it up, se acabó, y para mi casa. O es en el teatro, cayó el telón, me voy. O sea, a mí nunca me ha pasado. Y sinceramente tengo que ser honesto y con el respeto de todos los compañeros que van a ver este programa, no lo entiendo. Ya está. Mira, Carlos, Sí, Ajá. esa parte del tesoro, digamos, del tesoro, no solamente de ver el lado oscuro profundo, sino esas habilidades, cualidades, astucia que se tiene, que pudiera ser también una cosita un poquito medio oscura, o para conquistar, o para conseguir, o para convencer. Reconoces esas habilidades y las pones en práctica, cero culpa, ¿eh? O te da algo de culpita. Sí me puede dar algo de culpita, sí. Porque, ojo, no te quiero decir
que no me han pasado por la mente, o las he fantaseado, pero trato de tener un equilibrio, como que las veo, las reconozco, y entonces hay un punto donde digo, ¿les saco provecho? ¿La ejerzo o la dejo donde está? No te voy a negar que en uno u otro momento las ejecuté deliberadamente. No que, ay, no me di cuenta, no. Deliberadamente. Yo estaba Eh, Nuestra profesión, bueno, nosotros lo sabemos, nuestra profesión tiene cierto magnetismo, en el caso de los actores, y ustedes también las actrices, tú con el público masculino y nosotros con el público femenino. Y mucha gente se crea una fantasía en torno a uno, dependiendo del personaje que estemos interpretando. Y entonces hubo momentos en mi carrera donde determinados personajes activaban determinadas fantasías bastante oscuritas en algunas féminas. Oscuritas pero sabrositas. Y cuando lo reconocía, sabrositas, por supuesto. Y entonces cuando yo las reconocía, yo decía, ¿qué hago con esto? ¿Me hago el loco y volteo para allá? ¿O ejerzo también mi oscuridad sabrosita? Claro. Entonces lo hacía abiertamente. La asumía, la reconocía, pero otro momento decía no. Ay, no me di cuenta, me hago el tonto. En fin. Pero fíjate, tú decías algo hace ratico que a mí me llamó la atención de esto de llevarse los personajes a la casa y de la sombrita, de que no todas las sombras, esta cosa es tan oscura. Cuando yo hice Olegario, a mi padrón me dijo, como característica, Olegario no le tiene miedo al ridículo. Y yo le tenía terror y pánico al ridículo. Creo que fue una de las características de ese personaje que a mí más me costó. Hice todo un análisis, me fui a conseguir una palabra que a mí, a Carlos, me permitiera hacer cualquier cosa sin sentir el miedo al ridículo, y llegué a la palabra ingenua. La persona ingenua no tiene moral, es amoral y no tiene conciencia del ridículo. Y usando esa palabra, yo pude lograr esa característica de él. Y esa característica de él, yo se lo agradezco a Olegario, yo la agarré para mí. Porque ese no tenerle miedo al ridículo, yo podía ejercerlo en núcleos muy pequeños, mis amigos más allegados y mi familia. Yo fuera de ese contexto, ni a balazo, pues eso es que siempre me han visto más serio que un revólver. Pero esa característica de él, que era mi sombra, su desparpajo era mi sombra, yo lo tenía en sombra. Y cuando logré accionarlo a través de él, pues bueno, yo no quise que se me quitara más nunca. Más nunca. Yo digo, Claro, esto es mío y ahora yo voy a ser así siempre. Le sacaste provecho personal, un partido Exacto, personal. entonces, exacto. No fue que me lo llevé a la casa, pero sí lo integré. Yo dije, Claro. quiero integrar esto porque yo no tengo eso Bueno, nosotros nos conocemos un poco más que muchos otros compañeros y nosotros en nuestras conversaciones sí podíamos ser así. Pero tú veías que yo de repente fuera de ese contexto, sí, no era así. A mí me costaba muchísimo ejercer esa característica en un contexto más amplio. Ahora no me importa. Ahora no me importa. Carlos, yo me voy a permitir ay Dios, ya va, que aquí me pasó algo, ya.
el teléfono se me fue a negro de repente, justo cuando iba a decir la anécdota, que será, no lo digas, Gladys, mira, tú recuerdas, Carlos, nosotros estábamos una vez en un grupo, me voy a regalar esta anécdota, que es muy graciosa, personalísima. Estamos en un grupo donde la mitad eran conocidos y la otra mitad no, y de repente se comienza a hablar de, bueno, de la cuestión del internet, de las redes sociales, de las comunicaciones entre las personas a través de esa cosa íntima que era el internet. Y alguien dice, pero de una manera muy airada, no comprendo cómo hay gente que comienzan a tener sexo a través de las pantallas de una computadora. Online. Y a mandarse fotos. Y hubo un solo segundo, un segundito que Carlos y yo hicimos así. Y nos vimos y nos ha dado un ataque de risa. ¿Recuerdas ese momento, Carlos? Me parece una Yo no me acuerdo, pero hay quien dice que el que solo se ríe su picardía se acuerda. Pero Carlos, claro, me parece una inmoralidad y Carlos y yo hicimos nos dio un ataque de risa, mira. Fíjate, con respecto a esa sombra que uno termina integrando y a esos descubrimientos que uno va teniendo también a través de un personaje, porque a través de los personajes nosotros también crecemos. Es una cosa muy bonita que nos regala esta maravillosa carrera. Y es que los personajes nos permiten crecer, los personajes nos permiten no solamente crecer como actores, porque nos van llevando a explorar sitios de nosotros mismos donde encontramos como una especie de maletita mágica del gato Félix, más y más herramientas para ponerlas al servicio del personaje, sino que también encontramos herramientas que se ponen al servicio de nosotros como seres humanos. Héctor, dentro de ese no aceptar que un personaje interfiera en tu vida, ¿qué puedes tú contar de tu aceptación o no de esas herramientas que los personajes nos van dando? Porque nos hacen crecer en ese sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que uno crece no solo como persona, sino también, bueno, no solo como actor, quiero decir, sino como persona con los personajes también. Y Carlos ha dicho algo que a mí me ha hecho reflexionar, que es la verdad, que digo, coño, es cierto. Y es que la maldad, por Álvaro de alguna manera, entre comillas, seduce. Entonces, claro, yo estaba pensando, porque, por ejemplo, el personaje más insigne que hice yo, que parece que no hubiese hecho más nada en mi vida, que era todo corazón, Manuel, que era más malo que vomita mamones, el carajito era malísimo. Ajá. Claro, era súper atractivo para un montón de gente, tanto hombres y mujeres. Entonces, claro, ahora, mientras Carlos hablaba de todo eso que él usaba y paraba, y a ver, claro, me doy cuenta que es verdad, porque un personaje tan malvado como era que era una serie juvenil, pero seducía, y a mí me llamaba mucho la atención cómo la gente era capaz de, ay, sí, el gato es guapo, Adrián es guapo, pero prefiero estar contigo. Entonces, ¿qué hacía yo? Sí, tengo que reconocer que yo me aprovechaba. Yo usaba esas herramientas que me daba el personaje, porque claro, yo no las tenía en mi vida, yo nunca he sido tan malo, pero esas herramientas que me daba Manuel, yo las usaba en mi casa, no solo para seducir, no solo para llegar a incluso acostarme con alguien, sino, por ejemplo, para colearme la cola al banco, para que me invitaran a una discoteca. Entonces, yo usaba todas estas cosas. Entonces, claro, es verdad, uno usa esas herramientas dependiendo de qué momento y en qué lugar para sacarle partido. Y es la verdad. Ahora, nunca, yo no me imagino, por ejemplo, llevándome un personaje como ese a mi casa, mi mamá pobrecita, haciendo todas las pantallas del planeta. Pero es cierto que sí, me aproveché muchísimo de eso porque me di cuenta, y ahora es que lo reflexiono, imagínate, 20 y pico años después, que esta cosa se usa, a la gente le encanta un malo, le encanta un malo.
Me gustaría que Janet, explícanos, por favor, ¿por qué sucede con nosotros que nos cautiva tanto y nos seduce la maldad? Es verdad que tienen un encanto y una cosa especial todos los personajes. Bueno, hay malos que la gente no soporta, pero la maldad generalmente seduce. ¿Por qué? Es parte de nuestra sombra, del tema que estamos hablando. O sea, cuando nosotros lo vemos en los demás, nos genera esa emoción mixta, esa doble, tú sabes, es un doble mensaje, me gusta, me atrae, a la vez me genera repulsión. Todo lo que es la maldad, los crímenes, todo lo que, digamos, tratamos de, no, esto no soy yo, esto no me pertenece, esto no es propio de mi vida, yo nunca haría eso. Todo lo que rechazamos socialmente, por supuesto, de alguna manera también nos atrae porque son parte de nosotros. Entonces, en las novelas genera mucha atracción, o en cualquier arte, pues puede ser un libro que estés leyendo, genera mucha atracción esa parte sombría que no logramos aceptar porque la tenemos disociada, dividida, está allá. No me pertenece, pero me genera atracción porque forma parte de mí también. Y es muy interesante que lo traigas a colación porque de eso se trata el transitar de la vida. Cuando una persona tiene más o menos un poco de inteligencia emocional, el transitar de la vida es un poco a ser consciente cada vez todo lo que es inconsciente. Y llega un momento en que ese atractivo por los crímenes, por el amarillismo, por lo que le está pasando, eso disminuye porque tú lo vas integrando poco a poco. Dices, todo lo que le sucede a ellos también puede pasarme a mí también. Ya no te genera tanta atracción. Pero sucede mucho, pues eso, es muy popular. Sí, mira, yo aprovecho una vez más, Janet, que te lo recomendé la semana pasada, y sé que Carlos es un lector voraz y Héctor también, que me gustaría, porque me ha impactado gratamente y me ha sorprendido este libro que te recomendé, La Perra. La perra, sí. Sí, que es, tengo por aquí de Pilar Quintana. Es una escritora colombiana y es un libro, primero, es una lectura muy sencilla de llevar. Ella realmente nos va metiendo en nuestras oscuridades, porque está hablando de ella, de una mujer bonachona, de una mujer maravillosa, y de su experiencia criando a una perrita. Entonces, ese tránsito de ella, hablando de su experiencia como una mujer que recogió una perra, y su relación con la perra y todo lo que eso genera en ella como ser humano, cómo le va despertando unos instintos que uno cree que sencillamente no están, que es imposible descubrir en ella, y a medida que va avanzando la lectura, tú te vas reconociendo tú mismo en el libro. Entonces, me gustaría recomendarlo a No quien... nos digas el final, no nos digas el final. No, cero spoiler, sin spoiler. Cero spoiler. No, cero spoiler. Pero mira, me pica la lengua por decirle la mentira. Pero me gustaría recomendarles la lectura a quien se encuentre con este programa y que le guste leer, pues, aunque si no le gusta leer, también está en audiolibro, lo puedes escuchar. Pero es delicioso porque te vas encontrando con sentimientos que tú sabes que están dentro de ti. Es una confrontación con uno mismo maravillosa. Partiendo de eso, vamos a ver, Carlos, vamos a hablar de esa sombra, cómo esa sombra se manifiesta y cómo uno de verdad, yo lo digo también un poco por mí, porque por supuesto no es que sea yoísta, sino que todo lo que uno puede experimentar, realmente no lo puedo hablar de la experiencia de otros, sino que tengo que hablarlo desde mi propia experiencia. Cómo Claro. esa sombra uno va dominándola, sobre todo para el quehacer familiar. Cómo termina uno entendiendo una cantidad de cosas. Oye, mira, es complejo y te lo se los voy a contar en una pequeña anécdota de algo que me pasó a mí. Tenían mis hijos como 1 año, 2 años de haber nacido. Yo tuve una discusión con mi ex esposa y yo recuerdo que yo en la discusión le reclamaba cosas
que no tenían nada que ver con nosotros. Y yo me escuchaba y yo decía, pero ¿de qué estoy hablando yo? Bueno, ella fue muy, muy inteligente y me dijo, te voy a escuchar, pero no te voy a hacer caso, ¿viste? Y yo, por supuesto, me enfurecí más. Me fui para otro cuarto y yo decía, pero ¿de qué estaba hablando yo? Si esto que yo estaba reclamando no tenía nada que ver con nuestra historia, pero yo no podía parar de hablar. Afortunadamente, bueno, estaba en mi proceso terapéutico, voy y le cuento a Pablo, le digo, mira Pablo, me estoy volviendo loco, me pasó esto y esto, yo no podía parar de hablar, pero yo sabía que estaba hablando pura pistolada. Y Pablo me dice, me suelta esta perla, me dice, Carlos, eso se llama complex paterno, que se nos activa a los hombres solo en el nacimiento de los hijos y tiene vida propia. Por eso es que no podías parar de hablar. Y eso es la historia que está en tu inconsciente familiar de cómo ha sido la relación de los hombres, valga la redundancia, con respecto a la paternidad. Y yo en ese instante estaba verbalizando algo que tenía que ver con mi historia y con el inconsciente masculino paternal de mis ancestros. A mí eso me impactó muchísimo. Me dijo, esta mosca, porque eso tiene vida propia. Eso no es que aparece cuando tú quieras y desaparece cuando tú quieras. De hecho, me volvió a suceder. Pero ya cuando me volvió a suceder la segunda vez, tuve conciencia de lo que estaba pasando. Y mira, después no me sucedió más. No me peleé con eso, lo integré de una u otra manera y evidentemente fui tratando de que mi relación con mis hijos, mi paternidad fuese la mía. Aprendiendo a trancas y a mocha, ¿ok? Porque yo soy papá viejo. Mis hijos nacieron cuando yo tenía 47 años ya. Entonces fue todo un proceso. Y te hago este link con lo que me estás preguntando de la vida cotidiana familiar, porque para mí sí fue muy importante el haber conocido y tomado conciencia de eso, porque entendí tantas cosas de casos como que ella salió embarazada, el marido la abandonó, tenía 4 muchachos, el marido la abandonó, el papá abandonó a la mujer con los hijos, se fue con otra, y entonces empecé a comprender que es posible que el origen de esos abandonos tenían que ver con esa energía que el hombre no reconoce y no sabe manejar, y evidentemente es mucho más fácil huir. Yo me embragueté con la mía, y bueno, nada, gracias a Dios, y te lo digo, a mí claro, mi esposa cuando leí la explicación no entendí un carajo, pero Ni para entendió, mí, ni me dio la gana de para mí entender. fue muy valioso. Resuelve tu peo. Mira, chicos, resuelve tu una vaina así. Esa vaina no. Tú échale bola con tu muchacho. Sí, mira, Janet, a mí me gustaría Pero fue saber, interesantísimo. Y yo, sí, a propósito de eso que dice Carlos, Janet, no puede ser, es una pregunta que se me ocurre a mí desde mi lado femenino, no puede ser que algún hombre que esté en esa situación que nos acaba de explicar Carlos, todo eso sea una manera de justificar una cierta irresponsabilidad. Te lo pregunto así de clarito, de pe a pa, como en la posición de la mujer que, escuchando la explicación de Carlos, le dijo, mira, no entiendo de qué carajo me estás hablando. O sea, a mí lo que me parece es que estabas hablando pura pepa y no me interesa esto. ¿Qué pasa con eso? El hombre también busca de justificar, es simplemente una pregunta, no estoy metiendo en concepto nada. Trata de justificar cosas. Por supuesto, Gladys, no todos son tan inteligentes, ni van a terapia, ni tienen ese proceso de introspección tan maravilloso que tiene Carlos aquí presente. Pues. La mayoría intentan justificar
digamos, sus relaciones o sus divorcios, separaciones, conflictos, etcétera, de una manera superficial, que no todas las mujeres nos los comemos, y sin hacer ningún tipo de análisis. Simplemente pasó así o lo excusan, eso es la mayoría. Muy pocas personas realmente hacen introspección y se detienen a pensar como hizo él. ¡Wow! O sea, él se escuchó a sí mismo, él tiene una inteligencia emocional superior. Porque, o sea, él se escuchó a sí mismo y dijo, ¿qué estoy haciendo? Esto no tiene nada que ver con ella. No tiene sentido, sí. No tiene sentido, o sea, estoy repitiendo esto abrupto que acaba de suceder, no pertenece a esta realidad del tú a tú con mi esposa. Claro. Pero no, la mayoría, el 90, 80% no lo hacen. Simplemente actúan o hablan automáticamente sin ningún tipo de reflexión. De verdad que... Correcto. Héctor, tú estás Dígame. metido en ese porcentaje, papi. Sí, yo estoy en el 80, 90 que he dicho Janet. Yo me leo hasta el final. Después yo digo, verga, pero no voy para terapia. Lo asumo. No. Yo estoy en el porcentaje grande, sí, bueno. Soy uno más del montón. No, tú sabes por qué te lo digo, porque además yo tengo que admitir que independientemente de que uno ha pasado por un proceso de conocerse uno y bueno, uno no es malo porque no le da la gana, porque uno ha querido crecer y aprender y pasarse para el lado en el que tú tengas mayor tranquilidad. Cuando la suma de tu tranquilidad está, digamos, analizada y está encaminada, tú dices, coño, estoy bien. Pero eso no quiere decir que no tengas tus momentos en que y que digas alguna barbaridad, que sepas que no está acorde con lo que Por quieras supuesto. decir, pero que tienes que escupir aunque sea un poquitico de... Eso también es humano, Janet, ¿no? Por supuesto, y todos caemos en eso. Nadie está fuera de eso, todos caemos en eso. Lo importante es qué haces después. O sea, si tú de repente dices una cosa y dices, wow, esto que dije está mal, sea a tu hijo, a tu esposa, quien sea, pero tomar conciencia de eso, así sea un momento después. Y correcto, mira, bueno, Carlos, es una lástima porque estos programas, la duración es 1 hora y nosotros estamos en 1 hora, como lo dijimos al principio, vamos a tratar, porque esto es un tema demasiado denso y que tiene muchas aristas y que tiene mucho camino que recorrer y que ese camino es terapia, papá, te lo digo a ti que estás viendo el programa. Mira, o a ti, mamá, que andas más perdida que volverlo a decir, bueno. Pero para cerrar, a mí me gustaría que si alguien se tropieza con este programa y de repente está atravesando un momento de turbulencia, porque todos lo tenemos, porque la turbulencia es parte de estar vivo, porque cada vez que aparece una turbulencia en tu vida tú dices, coño, estoy viviendo, no es mentira, estoy vivo, me está pasando esto. Entonces, si alguien se encuentra con este programa y tú, Carlos, desde tu experiencia le puedes decir, mira, te recomiendo, te doy esta sugerencia que haga taca, 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 a ver si de repente encuentras un camino donde te vaya mejor. ¿Qué sugerirías? Bueno, mira, hacerse cargo, no tenerle miedo a lo que uno es. No somos nada más lo que nos han hecho creer. No somos nuestras máscaras que nos ponemos todos los días para que nos quieran y nos acepten, sino que somos muchas otras cosas. Y tener la valentía y el coraje de ponerse frente a uno mismo y nada, como esa frase que me gusta mucho, poner la carne en el asador, y si tengo que llorar, lloro, y si tengo que sufrir, sufro, pero soy yo el único que puede hacer algo por mí, y el error y darle el valor a la equivocación, darle el valor al error, porque es una olla que se destapa. Y lo interesante no es volver a poner la tapa, sino ver qué hay dentro de esa olla que se está cocinando. Y yo he destapado no sé cuántas ollas en mi vida. Y me he conseguido con cosas de mí que no me gustan tanto y que cuesta que los demás puedan comprender o que me... Pero bueno,
es así, destapen su olla y vean cuáles son los condimentos que ustedes están poniendo a su olla y cuáles les gusta y cuáles no les gusta, pero los dos, tanto los que les gusta como no les gusta, son suyos, les pertenecen. Bravo, Carlos. Claro. Janet. Si la olla es de presión, no la destapes. Si la olla es de presión, no la destapes. No siempre es bueno destapar. Que explote esa vaina. Si tú que estás viendo este programa te sientes en turbulencia, en olla de presión, busca ayuda para destapar esa olla. Acepta que no todos somos como quisiéramos ser, que tenemos una parte divina, una parte terrenal, una parte diabólica, y eso es parte también de la vida, de la plenitud, de disfrutar la vida. Y es un trabajo personal que tenemos todos y que tenemos que recorrer. Si lo recorremos de la mano de nuestra sombra, aceptando que va a estar siempre ahí y reconociéndola, integrando las cosas que poco a poco, aunque no nos gusten, porque hay cosas que son bonitas y no nos gusta mostrarlas ni brillarlas, y la negativo también, vas a crecer como persona y te vas a sentir mucho más feliz cada día. Eso sería mi bello. Mira, incomodín, soñín. Panita, mira, Panita, yo estoy feliz porque hoy quiero más a mi sombra. Me doy cuenta que cada día más me alejo de la gente que va por la vida. Ay, qué bueno soy, qué bueno soy, qué bueno soy. Coño, estoy feliz con mi sombra, de la parte diabólica que acaba de mencionar Janet. Hoy me voy a acostar y voy a volver a asesinar a alguien y me voy a levantar sin complejo de culpa. Se acabó. Te podemos pasar una listica para que nos hagas esa segunda. Vale, perfecto. Y mañana me voy a levantar, pero feliz. Relajado. Miren, bueno, amigos queridos, ya esto está terminando. Yo de mi parte les diría, para seguir con esa analogía que hicieron Janet y Carlos sobre la soya. Mira, hay una gama inmensa de esas ollas. Habrán algunas que serán una más espesa y tendrás otra olla peltre. Eso es correcto, eso es correcto. Tendrás una olla peltre que ha llevado más carajazo que pocillo loco. Y ahí están desde la más pequeña hasta la más grande, cosas que tienes por dentro, que lo primero que tienes que hacer es reconocerlas. Cuando las reconozcas, cuando tú digas, mira, sí, esto me pasa y soy yo, después que has tenido 3, 4 veces poniendo la misma belleza, por favor, trata de pensar si entonces no es un problema que tienen los demás, sino que de repente es tuyo. Y tienes que, como primer paso, reconocerlo para que puedas avanzar con eso agarradito ahí de la mano y ser mejor ser humano. Porque sí, porque esto no es un programa ni de New Age, ni de que vamos todos, porque somos buenísimos, pero lo que sí es verdad es que cada día que nosotros nos despertamos, si hay un objetivo que uno quisiera cumplir, es ser mejor ser humano que ayer, no mejor que otro, mejor que tú mismo hoy. Entonces, no compararte con nadie, sino con el que tú eres, que hoy seas mejor y mañana será mejor, pero tienes que abrir esa soya y ves qué es lo que tiene por dentro, mijito. A lo mejor tienes cosas piche ahí que no has agarrado todavía, que no has revisado. Un guiso bien sabroso. Y de repente tienes un guiso bien sabroso que si tú puedes, echa mano de eso y disfrútalo. Mira, Carlos, qué gusto tan grande, qué placer es siempre conversar contigo. Yo lo sabía, porque yo lo he sabido durante muchísimos años. Me fascina. Nosotros nos hemos echado conversadas de horas, Carlos, de horas. Y lo recuerdo, hoy he tenido el gusto de volver a tener una conversación deliciosa contigo, compartida con estas dos maravillas que son Janet y Héctor, que les agradezco también. Un beso inmenso, Carlos, te quiero gigante como siempre. Gracias por la invitación. Janet, Héctor, la pasé maravilloso, de verdad que sí. Yo estaba muy asustado con este tema, pero
Pues la pasamos chévere. ¿Tú creías que el coco te iba a salir aquí? Se me va a salir la sombra. Se me va a salir la sombra en pleno programa. Déjame. Gracias, Glevi. Bueno, Para mí muchachos, lo que le un quiero placer. decir a Te quiero Carlos, mucho y te felicito por este programa. y yo a ti, amor, te adoro. Chicuelos. Carlos, un placer volver a verte y brother, abre los ojos, que no te pille por ahí el minotauro. Igual. Encantada de conocerte, Carlos. No, gracias, Janet, igualmente. La pasé genial. Bueno, beso inmenso, Nani. Nani es la productora. Nani, llévatelo. Llévatelo.